como un recuerdo romántico, como todo lo viejo. Mi incorporación al frente y lo que podríamos llamar mi bautismo de fuego. Era en la ermita de San Gregorio, encima de Pina. Llegábamos en una camioneta a incorporarnos a la posición. Y antes de bajar de la camioneta empezaron a sonar pitos y los milicianos corrían de un lado para otro buscando refugio en las cuevas que habían practicado en la montaña. Aparecieron sobre el cielo unos aviones, una escuadrilla de 6 aviones, y bombardearon en la población, bombardearon Pina, cosa que vimos nosotros como desde un anfiteatro. Yo pensé que allí había habido una tragedia, y cuando vi salir a un automóvil de entre aquella polvareda y llegó a la posición, le pregunté cuánta gente había muerto en el bombardeo, y me dijo que nadie, que una bomba había caído en un gallinero y que las únicas víctimas eran las gallinas. El día que nací yo, este planeta reinaría. Por donde quiera que voy, que mala estrella me guía. En la primera fase de la guerra, el Estado casi ha dejado de existir. En la zona republicana ocupa el vacío un poder popular hecho de comités, juntas y milicias. El gobierno del centrista Giral no se corresponde con lo que sucede en la calle. Le sustituye Largo Caballero, el hombre de mayor prestigio entre la clase trabajadora. De inmediato se dedica a reconstruir el aparato del Estado. Por primera vez en la historia de la democracia burguesa, nombra ministros a 2 comunistas. Entran también en el gobierno los anarquistas, otro hecho sin precedentes. Hay que decir que los 4 anarquistas que fuimos ministros, no lo fuimos como tales anarquistas, lo fuimos como miembros de la Confederación Nacional del Trabajo y por decisión de la Organización Confederal reunida en 2 plenos nacionales y regionales sucesivos. Se consideró en aquel momento que, desechada la idea de la constitución de un Consejo Nacional de Defensa por Largo Caballero, que creía que no había que perder las pocas cartas que nos quedaban, y una de ellas era la legitimidad de la República y de los gobiernos legítimos de ella, frente a la Junta de Burgos, prosperó esta idea que tenía su razón, que tenía su justificación histórica, y la organización decidió que Juan López, Juan Peiró, Juan García Oliver y Federica Montseny fuesen ministros del gobierno Largo Caballero en representación de la CNT. El avance victorioso de los nacionalistas hace ver a las fuerzas populares la necesidad de organizarse. A un ejército hay que oponerle otro ejército. Largo Caballero es su principal impulsor. El embrión del ejército popular lo constituye el llamado Quinto Regimiento. El regimiento se formó en nuestro país, como para todo es sabido, como consecuencia del levantamiento del 18 de julio. En el patio de un convento en Franco Rodríguez, donde venían de todas las regiones de España hostigados, como consecuencia de ese levantamiento, hombres extremeños, hombres
de Andalucía, de Castilla y la juventud de las fuerzas democráticas de nuestro país, de Madrid. Esta mañana muy tempranico salí del pueblo con el látigo y como entonces la aurora venía yo la recibía cantando como un pajarico. Esta mañana muy tempranito por los carriles de los rastojos soy la hormiguita de los despojos. Y como tiene muy buenos ojos estiro a veces en los manojos. Ay, 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 qué trabajo nos manda el Señor, levantarse y volverse a agachar todo el día los aires del sol. Ay, 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 en mi comida del diseñador, no arrebaten los ojos de pie, que de donde las aves voy yo. El Quinto Regimiento fue una organización, un centro de movilización e instrucción y reclutamiento que realmente de regimiento no tenía nada. Era simplemente un conjunto de centros en los cuales se instruía y se formaba individuos que después iban a constituir unidades. Este regimiento se inició el día 20 de julio en Madrid, en el Colegio de los Escolapios de la calle Franco Rodríguez. Después tuvo secciones prácticamente en todas las provincias de la zona centro-sur-levante, ni en el norte ni en Cataluña, y la cifra del voluntariado fue inicialmente relativamente pequeña, hasta bien avanzado el mes de septiembre no se llegó a los 5.000 hombres. Después, a partir de la orden de militarización de las milicias, tuvo un crecimiento espectacular y en el momento de su disolución, el 20 de enero del 37, había pasado por sus filas 35.000 y pico de hombres, incluido el personal no combatiente. Los anarquistas se resisten, pero acabarán integrándose mayoritariamente en el nuevo ejército. El tema de la militarización se planteó en una asamblea que se celebró en un determinado lugar. Hubo discusiones, agrias discusiones, violentas discusiones, y aparecieron allí tópicos de todas clases. Al final, según creo recordar, no se quedó en nada. Pero a los pocos días nos pasaron una circular por el frente en donde se nos hacía saber que la militarización había sido acordada. Y explicaba que aquellos que por principio o por cualquier causa no quisieran aceptar esa militarización, que podían marcharse, y que terminaba con una coletilla que decía: tan dignos son los que se van como los que se quedan. Joven guardia, no le des paz ni cuartel. La ayuda bélica de la Unión Soviética favorece decisivamente el protagonismo de los comunistas. En la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán. Joven guardia, no le des paz ni cuartel. Es la lucha final que comienza, la revancha. A los 3 meses de iniciado el alzamiento, los nacionalistas llegan a las puertas de Madrid. El gobierno y la mayoría de los líderes políticos se refugian en Valencia. La defensa de Madrid se encomienda a un oscuro general, José Miaja, en quien pocos confían. Pero el cerebro de la defensa de Madrid será el comandante Rojo. La Junta de Defensa la componen jovencísimos representantes de los partidos y los sindicatos. Yo tenía entonces 21 años. En realidad, la Junta de Defensa éramos un equipo de chavales que nos encontramos en la situación más difícil y más complicada que uno pueda imaginarse. Madrid estaba prácticamente sitiado, solo había una pequeña brecha por donde salir. Y no teníamos ni artillería, ni antiaéreos, ni casi munición. Y desde luego no teníamos unidades suficientes para cubrir el frente, que se cubrió porque hubo una leva de voluntarios que iban cogiendo los fusiles de los que caían en la lucha. En esas condiciones, nuestra
primera preocupación fue, sin duda ninguna, mantener la moral de la población de Madrid, agobiada por los bombardeos de día y de noche para los que no teníamos respuesta. Tras un intenso cañoneo, los nacionalistas se lanzan al asalto de la capital de España. Madre que bien resistes, madre que bien resistes, madre que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Porque de los franceses, porque de los franceses, porque de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños, porque los madrileños, porque los madrileños, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Y decían al mirarme tan dichosa, es Rosa de Madrid, es Rosa de Madrid, madrileña la más gorda y primorosa, la flor de Chamberí, la flor de Chamberí, la mocita más jugal y más hermosa, de labios de rubí, de labios de rubí. Nuestro pueblo reacciona al llegar a las puertas de Madrid de una manera maravillosa e incomprensible para historiadores y sobre todo para profesionales y técnicos de lo que son las batallas. Entonces, ante este hecho, los profesionales, que para ellos era un dilema, el hacerse cargo de milicias, por la falta de disciplina y sobre todo de organización. Ellos no confiaban y tiene una explicación. Un profesional sabe naturalmente que sus fuerzas tienen que estar preparadas para toda contingencia, pero nosotros sobre la marcha tenemos que crear, y es aprendiendo con las derrotas que nos originan en Talavera y después de Talavera, Seseña y otros muchos más ciudades que podría citar. Se van creando las condiciones para que esa campaña que se hace desde el punto de vista político de que es mejor morir de pie que vivir de rodillas, se produce lo que se llama muchas veces vulgarmente el milagro de la defensa de Madrid. Es el pueblo el que demuestra a los profesionales que deben aportar a la lucha más de lo que habían puesto, que era bastante, porque también hay que tener en cuenta que nosotros, los de milicias, no confiábamos en los militares por razones obvias que yo no voy a repetir aquí. El mito de la resistencia de Madrid, pues decir que fue exclusivamente la resistencia de un pueblo inerme frente a un ejército. La realidad, que a mi juicio es mucho más meritoria para el gobierno que defendía Madrid, pues fue una resistencia popular evidente, es decir, hubo un pueblo que estaba defendiendo la capital. Pero hubo sobre todo el llamamiento a un ejército al que hasta entonces los gobernantes republicanos habían tenido en cierta desconfianza y sustituido por unas milicias absolutamente ineficaces. En Madrid intervienen por primera vez 7 brigadas mixtas que fueron el principio de lo que después sería el Ejército Popular. Las columnas que defendían Madrid, salvo la de Líster, estaban mandadas por militares. Estas columnas estaban centralizadas con un mando militar que era el de Miaja y sobre todo la gran figura militar que tuvo el gobierno de la República, que fue Vicente Rojo. La llegada a Madrid a principios de noviembre, que muchos esperaban que fuera la gran victoria del ejército insurrecto y el final prácticamente de la guerra, tropezó con toda una situación casi inesperada.
Dicen que estaban preparadas incluso las invitaciones para el gran desfile militar, los menús para los banquetes oficiales y todo lo demás. Todo eso quedó olvidado ante una resistencia verdaderamente formidable, sobre todo en la zona de la Casa de Campo, antes de llegar a los puentes del Manzanares. Allí el ejército de África topó con los efectivos de toda una serie de unidades militares ya mejor organizadas del ejército republicano, de las milicias de Madrid y de los combatientes internacionales que se incorporaron entre el 5 y el 7 de noviembre. Madrid seguirá siendo bombardeada y cañoneada, pero el general Franco, que ha perdido en la batalla por Madrid sus mejores fuerzas de choque, renuncia al ataque frontal. Madrid resistirá casi 3 años. El nuevo intento indirecto de tomar la capital pretende cortar las comunicaciones. Fue el primer gran choque frontal en campo abierto entre los dos ejércitos. Hasta ese momento, por un lado había un ejército regular organizado, por otro lado había unidades de milicias, comienzo de la organización del ejército regular, y los dos campos se preparaban para llevar a cabo una ofensiva por el mismo sitio. Los franquistas
con vistas a salir a Alcalá de Henares y junto con una ofensiva por Guadalajara, dejar así cercado a Madrid. Los mandos republicanos, una ofensiva que cortara a las fuerzas franquistas que había frente a Madrid. Hubo durante esos días muy duros combates y el 14 de febrero se creó un frente con 3 divisiones, la A mandada por el general Walter, la B mandada por el general Gall y la C mandada por mí. Y desde ese momento se desarrolló hasta el 25-26 de febrero lo que fue la verdadera batalla del Jarama. Tras 2 meses de lucha encarnizada, el Ejército Popular consigue desbaratar la ofensiva. Mientras, la toma de Málaga significa un duro golpe para la causa republicana. El último intento de asalto a Madrid corre fundamentalmente a cargo de los italianos, recientes vencedores en Málaga. El propósito de tomar Madrid en una semana se viene abajo en pocas horas. Guadalajara no es Abisinia, porque los nuestros tiraban bombas de piña. Vaya jaleo que allí se armó, hubo italiano que llegó hasta Badajoz. Guadalajara. Había un miedo enorme de todas las naciones a que la guerra civil española fuera el fulminante que diese lugar a un conflicto europeo o mundial. Unas, las democracias, porque no querían la guerra. Otras, las potencias totalitarias, porque no estaban todavía preparadas. Por consiguiente, más o menos todas acogen bien la idea, principalmente respaldada por Inglaterra, de crear un comité de no intervención, pero este comité funciona de una manera más bien teórica que real. Entonces viene la batalla de Guadalajara. Hasta entonces las ayudas tanto alemana como ayuda soviética, habían sido ayudas muy importantes pero muy discretas. La ayuda italiana fue positivamente indiscreta, porque fue una ayuda a base de cuerpos masivos de tropas y que pretendieron conquistar Madrid ellos prácticamente. Fracasan, como es sabido también que este fracaso levantó la moral extraordinariamente en el campo republicano, pero no fue acogido con gran disgusto, ni mucho menos en el campo nacional, porque realmente la petulancia siempre ha molestado mucho a los españoles, incluso en los amigos. Las consecuencias desde el punto de vista diplomático más importantes es que queda patente la derrota del cuerpo llamado Cuerpo de Voluntarios Italianos, en realidad una parte del ejército regular italiano. Queda patente su derrota por las ambiciones de Mussolini de conseguir una victoria definitiva en la guerra de España, incluso de instaurar en el pretendido trono español a un príncipe italiano. Todo esto es parte de los sueños de grandeza del dictador italiano. Queda claro que hay una intervención italiana, queda claro que esa intervención se va a mantener, que se va a reforzar incluso la alemana para poder reforzar el ejército de Franco, y en definitiva la no intervención queda ya completamente convertida en una farsa. La defensa de Madrid y los éxitos en el Jarama y Guadalajara fortalecen al gobierno. Pero el antagonismo de las distintas fuerzas políticas republicanas, sin embargo, sigue en pie. El dilema guerra o revolución y guerra y revolución era realmente la base esencial de las divisiones existentes en el frente antifascista. Los compañeros socialistas, comunistas y los republicanos decían: primero hay que ganar la guerra y luego ya veremos lo que se hace. Y nosotros decíamos: la guerra solo la ganaremos si los combatientes, los que luchan en condiciones de inferioridad respecto a lo que es la situación del franquismo, armado por italianos y alemanes, y la nuestra, abandonados por las democracias, si tienen la esperanza de que luchan por algo más,
que por la continuidad de la República. El dilema guerra o revolución se radicaliza. Y por unos días otra guerra civil dentro de la propia guerra civil estalla en Barcelona. En Cataluña inicialmente triunfó la tesis de que hay que dar prioridad a la revolución y se establece un poder revolucionario dominado por la CNT, por los anarquistas, y desde Madrid pues hay medidas para acabar con esa situación y para que la decisión ya tomada de organizar el ejército regular se aplique también verdaderamente en Cataluña, para acabar con las fuerzas de policía, de sindicato o de partido. El gobierno decide tomar la Telefónica, que estaba bajo control de la CNT, recuperar el control de las fronteras, que estaban también bajo el control de la CNT, y eso es lo que provoca la ida desde Madrid de fuerzas de seguridad que, de acuerdo con la Generalitat, con el Consell de la Generalitat, organizan la toma militar de la Telefónica. Mayo del 37 fue la reacción de nuestros compañeros queriendo evitar la liquidación total de la revolución. Pero fueron los otros los que les llevaron a ese combate, conociendo la psicología y los problemas morales que había en los militantes de nuestro movimiento. Fuimos víctimas por generosidad y por idealismo de los que querían precisamente, a través de la represión que sucedería al fracaso de mayo, de los sucesos de mayo del 37, destruir las dos organizaciones que eran, por así decirlo, las bestias negras de Stalin. El POU, inspirado por Nin y por el trotskismo, y la CNT, que representaba la antítesis en el aspecto revolucionario y de realizaciones socialistas de lo que se había hecho en la Unión Soviética. Tras los sucesos de Barcelona, Largo Caballero se niega a la petición comunista de ceder a Indalecio Prieto el Ministerio de la Guerra. Los dos ministros comunistas abandonan el gobierno y los 4 socialistas por acuerdo de la ejecutiva del PSOE. Largo Caballero, que no tenía ninguna preparación militar, se rodea de asesores que no eran los mejores y comete errores, y en ese periodo tenemos derrotas importantes. Llega un momento en que el Partido Comunista considera que la dirección militar de Largo Caballero no es acertada y que Largo Caballero debe seguir siendo jefe de gobierno, pero no ministro de Defensa. Ahora bien, yo quiero decir que la crisis de gobierno que alejó a Largo Caballero del poder la provocó Prieto. Fue Prieto quien, después de que los comunistas dijeran que Largo Caballero no debía ser ministro de Defensa, cuando Largo Caballero había aceptado la dimisión de los ministros comunistas, se levantó y dijo que ese gobierno no podía continuar funcionando. Lo importante de todo esto, aparte del juicio, de este juicio militarmente negativo que merece el gobierno, estriba en la serie de enfrentamientos que provoca. Enfrentamientos que sobre todo llevan a la formación de 2 grandes bloques. Uno constituido no solo por los comunistas, como habitualmente se dice, sino también por todos los partidarios de supeditar la política a la guerra, y por tanto de un sector importante de los socialistas, con aquellos sectores, a la cabeza Largo Caballero y otro grupo importante del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT, también los anarquistas, que son partidarios en cambio de mantener la buena relación entre las distintas fuerzas políticas que han llevado a la concentración de todas ellas en el gobierno que él mismo encabeza. Este pleito, este problema, este enfrentamiento se dirime en torno a cuestiones muy concretas, se dirime en torno a la cuestión importantísima de cómo organizar el ejército. Unos, por llamarlos así, autoritarios, son partidarios de la unificación del mando
y de la creación de brigadas mixtas, en tanto que Largo y los suyos son partidarios de una organización descentralizada, de mantener las milicias de partido para respetar la autonomía de cada grupo. Francisco Largo Caballero era el primer y hasta ahora el solo obrero, verdaderamente obrero, a hacerse primer ministro, presidente de gobierno en España. Era muy consciente de este hecho, no solamente de ser obrero, pero a representar completamente el Frente Popular, los partidos republicanos y todos los partidos de izquierda, sin prejuicios entre socialistas, comunistas, trotskistas y anarquistas. Como primer ministro, ha defendido las libertades, los derechos de los ciudadanos, ha mejorado las cárceles, han mejorado la disciplina en el ejército y terminado con los asesinatos en la calle, y ha defendido la libertad más que los gobiernos antes o después, por una variedad de razones. Tuvo sus dificultades con los rusos, que eran los asesores del ejército republicano, y Rusia soviética era el solo país a ayudar la república, y era a causa de sus dificultades con los comunistas que era obligado a dimitir. El viejo líder dimite en silencio para no provocar más desuniones. Yo tengo muchas razones para mirar con gran consideración y respeto la figura de Largo Caballero. Él fue un líder obrero, honesto, extraordinariamente honesto, entregado íntegramente a la defensa de la clase obrera tal como él la concebía. El presidente de la República encarga al doctor Negrín la formación de un nuevo gobierno. El gobierno que constituye Negrín en la primavera de 1937 es continuación administrativamente y políticamente del gobierno que preside hasta entonces Largo Caballero, y por tanto hereda sus mismos problemas. Responde exactamente a los mismos problemas a los cuales había intentado dar respuesta Largo Caballero antes. De forma que es el mismo asunto de la necesidad de organizar el ejército para vencer, sencillamente, lo que lleva a ensayar una nueva fórmula. El gobierno de Negrín y sobre todo la figura de Negrín han sido objeto de una historiografía, llamémosla de esta manera, muy negativa a lo largo del régimen de Franco en concreto. Y además es lógico que así fuera, puesto que supuso una opción que significaba de hecho una cierta supeditación de los intereses de una parte de las fuerzas políticas españolas, incluso republicanas, a los designios del gobierno soviético. El problema que se debate en todo esto y que no ha sido aclarado suficientemente todavía es hasta qué punto Negrín fue esa suerte de monstruo antinacional que supeditó de propio intento los intereses de España a los intereses de Moscú, o lo que él hizo fue aceptar la posibilidad que se le daba, aliándose a los comunistas, para organizar debidamente el ejército a fin de ganar la guerra. Era un hombre de la corriente de Prieto dentro del Partido Socialista, es decir, un socialista moderado, que no tenía ninguna afinidad ideológica con el Partido Comunista. Lo que sucede es que cuando él se encuentra como jefe del gobierno, se apoya en las fuerzas que considera más sólidas y que considera tienen una visión más seria de los problemas de la defensa republicana, tanto en el frente, en el ejército, como en la retaguardia. Y se apoya en el Partido Comunista porque tiene muy pocos apoyos de ese tipo fuera del Partido Comunista.
Ya en las postrimerías del año nos trasladamos a la provincia de Córdoba, lo que se llamaba por antonomasia el Frente de Extremadura, y allí en un par de encuentros que tuvimos con el enemigo después de romper un portillo, el frente con el cual pretendíamos llevar a cabo una operación de envolvimiento, pues en un par de encuentros diezmaron a la compañía, de modo que no quedó más oficial que yo y tuve que asumir el mando. Allí me hirieron el día 8 de enero, del año 39, y en la ambulancia pues terminó realmente la guerra para mí. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un ramo clavel, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso, y aún me queda. Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Los sublevados han obtenido importantes éxitos bélicos en los primeros momentos, pero el poder político y el mando estratégico están divididos entre los diversos cabecillas militares. La Junta de Defensa, presidida por Cabanellas, el general sublevado más antiguo, apenas si tiene poder de decisión. El general Mola en el norte y Queipo de Llano en el sur disponen de una total autonomía, mientras Franco continúa el avance hacia Madrid. Pronto se ve la necesidad de unificar la dirección de la guerra y organizar políticamente la retaguardia. Tras largas discusiones, los generales otorgan el poder a Franco. 2 días después, Franco toma el mando supremo. Ponéis en mis manos a España. Mi paso será firme. Mi pulso no temblará y yo procuraré alzar a España al puesto que le corresponde conforme a su historia. A partir de ahora será el generalísimo. El ejército de África, con su éxito espectacular en el avance hacia Madrid, va a permitir que Franco sea efectivamente el jefe del gobierno del Estado, casi inmediatamente después, casi simultáneamente el jefe del Estado, y en definitiva que se ponga por delante de Mola, que en realidad será el gran cerebro de la conspiración y el que había ocupado inicialmente mucho más territorio. Franco ejerce todos los poderes, auxiliado por un grupo de colaboradores a los que todavía no se llama ministros. Llegado a Salamanca, yo encontré lo que estaba previsto, un estado de guerra, una situación de fuerza, una situación militar, una dictadura militar que primaba sobre todo. Del ejército dependían los gobiernos civiles, dependían la industria, los transportes, los abastecimientos, la justicia, la prensa. Como es natural en una situación tal, todo. Yo y algunos más, incluso muchos más, pensando que la guerra podía ser breve, deseando que lo fuera y esperando que de ella se sacaran de un sacrificio tan grande consecuencias importantes, nos dedicamos a tratar de urgir el tránsito del estado campamental en que se vivía a un estado de derecho. Serrano Suñer apareció en la Salamanca, donde yo ya estaba, en el otoño del 36. Venía desolado por la muerte de su hermano, trágica, y naturalmente se puso al lado del caudillo. Era su cuñado. No podía tener Franco mejor asesor que un hombre que había convivido con José Antonio Primo de Rivera, que tenía la juventud suficiente para sentir el movimiento nacional y lo que era
el falangismo y el fascismo. La estricta organización militar que impone el general Franco se aviene mal con la persistencia de grupos políticos organizados que además poseen milicias propias. Nos encontrábamos con 3 grupos políticos más o menos fuertes, más o menos congruentes, más o menos disciplinados. Los monárquicos, el Requeté y la Falange. Era aquello una fuerza enorme, varia, diversa en su composición, donde evidentemente predominaban elementos de izquierda, incluso de la FAI, que las gentes de tipo conservador y de tipo liberal también, esta fuerza heterogénea, extensa, carecía en absoluto de disciplina y sobre todo padecía la mayor desgracia con el fusilamiento en Alicante de un gran jefe, de su gran jefe. Era una fuerza que había quedado completamente acéfala. En ocasiones se manifestaban en parte como una horda, había gentes naturalmente inteligentes y formadas, pero su masa muchas veces se manifestaba así. Acreditó una incapacidad absoluta para resolver el problema urgente de una jefatura. Franco un día ya no esperó más y dijo: hay que proceder a la unificación de todas estas fuerzas bajo mi mando. ¿Por qué ocurría? Que mientras la Falange era esa fuerza tan extensa, y debo decir que con todos los inconvenientes de esa amplitud y de esa incoherencia, era la fuerza que tenía más sentido popular. Franco, por el contrario, era un hombre que tenía una fuerza militar enorme, un poder muy grande, indiscutido en el ejército, pero no tenía base política ninguna. Era inevitable que en esas circunstancias la Falange sin cabeza, Franco sin base, tenían que encontrarse de algún modo. Este modo fue la unificación decretada por Franco. La cuestión quedará zanjada por decreto. Falange Española y Requeté se integran bajo mi jefatura en una sola entidad política que se denominará Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Camaradas de la Falange, estáis en el cuartel. Cuartel significa disciplina. Cuartel es autoridad. Franco vio que en la Falange había una doctrina, que había un uniforme, que había unas marchas, y todo eso lo aprovechó para hacer el espectáculo de su silencio. La CEDA, el gran partido de la derecha, desaparece legalmente. La unificación, en realidad, fue mal recibida por todos.
Pero es justo añadir que si desde el punto de vista político fracasó, cosa explicable porque es muy difícil unir lo que es distinto, en cambio, desde otro punto de vista, que fue sin duda el que principalmente movió a Franco a dar aquel paso, tuvo un valor extraordinario. Este fue el de mantener a la retaguardia en orden, evitando que los desórdenes de la retaguardia pudieran trascender a los frentes de combate con las consecuencias gravemente perturbadoras que ello hubiera tenido en la marcha de la guerra. Supuso para los auténticos joseantonianos, supuso el apartarse de la política, el apartarse del movimiento, el dejarlo todo atrás y, no obstante, ir a la cárcel. Porque, claro está, los otros, los franquistas, hicieron su negocio, hicieron su vida política, que era la de vivir de la política, ganar dinero, chulear a la falange, vamos. Ramón Serrano, por su temperamento, por su formación, por su manera de ser inclusive, no podía ser un revolucionario. Bueno, podría ser a lo sumo un reformista, pero a veces los reformistas pueden ayudar a los revolucionarios. Y era posible que si nosotros hubiéramos entendido mejor a Serrano, o Serrano nos hubiera entendido mejor a nosotros en los años de la guerra, la suerte de la falange y por supuesto la de España, que es lo que interesa, hubiera sido otra. En vísperas de la unificación se produce un choque armado entre partidarios y enemigos de aquella. Centenares de falangistas son detenidos, entre ellos Manuel Hedilla. Será condenado a muerte y pasará varios años en la prisión y en el destierro. Lo que sucedió fue lo que sucede en todos los movimientos oscuros, es decir, que se crearon un montón de conflictos entre los propios falangistas hasta llegar a matar a uno y naturalmente tras aquellos conflictos que los Franco, sobre todo Nicolás Franco, organizó, llevó, y hay que decirlo, lo llevó muy bien, pues nosotros nos tiramos los trastos a la cabeza y ahí acabó todo. Ante el fracaso del asalto a Madrid, Franco desvía el ataque hacia el frente del norte, aislado del resto de la República. Madrid ejercía una especie de fascinación sobre todo. Se pensaba que Madrid era la clave de la guerra y lo hubiera sido en el verano del año 36. Ahora, en el momento en que ya la guerra primitiva, una guerra de aficionados, una guerra de columnas, se convierte en una guerra moderna, ya Madrid no podía decidir nada. Y lo prueba el que después de estos nuevos ataques a Madrid, el último de los cuales es el fracaso italiano en Guadalajara, Franco se decide, es cuando ya Franco pierde la fascinación de Madrid, se decide ir al norte, ataca el norte, lo conquista y en este momento ya desnivela la balanza de medios materiales que hasta entonces había estado en contra suya, está a su favor. Y en ese momento, y esto Prieto, que tenía un talento de primer orden, Prieto lo vio claramente, en ese momento la República perdió la guerra. La ofensiva, que comienza por Vizcaya, es de una gran dureza con devastadores bombardeos a cargo de la Legión Cóndor. Último aviso. Si vuestra sumisión no es inmediata, arrasaré Vizcaya. Tengo medios sobrados para ello. En un bombardeo cruel y especialmente simbólico, queda casi destruida la villa de Guernica. Era el mes de abril de hace 40 y tantos años. Era un lunes de Pascua. Aterricé yo aquel día, por casualidad, aquí a Guernica. Primeramente, cuando sonaron las campanas de alarma, fui a un refugio, donde el aire era irrespirable. Y entonces salí del refugio y, bordeando casas y bordeando bombas incendiarias que caían por todas partes, me refugié aquí,
en este lugar, debajo de estos soportales, donde había otras 2 personas. Y aquí pasé seguramente las 2 horas y media de aquel bombardeo que parecía interminable y que terminó a las 8 menos cuarto, en punto de la noche. El espectáculo que se veía de aquí era inolvidable. Por una parte se veían al fondo las casas ya ardiendo, algunas que se derrumbaban, y toda esta plaza llena completamente de bombas incendiarias. Una vez terminado el bombardeo, la primera noticia que me llegó fue que el refugio donde salí casi desapareció. Y por la noche, cuando la gente salió de sus sitios, buscaban cadáveres. Yo, por ejemplo, me encontré con amigos míos que me encontraban buscándome a mí, que habían venido expresamente de Bilbao. Contra lo que se cree, en Guernica no hubo grandes bombas de gran alcance. Quizá hubo algunas cuantas bombas de 500 kilos, que las utilizaron los alemanes para cortar las carreteras. Todo el resto fue un bombardeo a base de bombas incendiarias, seguramente para experimentar en cuánto tiempo podía quedar arrasada y destruida una ciudad abierta. La muerte del general Mola no retrasa la caída de Bilbao. Es el fin de la autonomía que la República había concedido a Euskadi. Llegaron inmediatamente aquí al alto de Archanda, donde estamos, y después de cruentas batallas durante varios días consiguieron entrar en Bilbao. Bilbao quedó intacto por gente interesada en conservar la ciudad para los franquistas, y también para que la industria bilbaína, la industria vizcaína, quedara intacta para que el vasco pudiera seguir trabajando. Una decisión un tanto romántica que no juega con los principios actuales de la guerra total y de la destrucción absoluta. Días después, el episcopado español se declara en favor de la causa nacionalista. Hoy por hoy no hay en España más esperanzas para reconquistar la justicia y la paz que el triunfo del movimiento. La guerra civil se convierte en cruzada. Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil, pero en realidad es una cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden. La Carta Colectiva del 37, que es la gran legitimación internacional de la causa de los nacionales, de la causa de Franco, es una fruta del tiempo, es
hay que trasladarse a aquel tiempo para poder comprender su real significación. Hay que considerar el contexto nacional y el contexto internacional. El contexto nacional es el contexto de la Segunda República, ese contexto en el que ha acontecido lo que Tuñón de Lara llama la impolítica política religiosa de la República, que arroja a la Iglesia aún más en brazos de la derecha. Y después, comenzado el movimiento, la enorme hecatombe que se produce con los asesinatos del clero y de personajes muy cualificados católicos. El objetivo inmediato es liquidar la presencia republicana en el norte, conquistando Santander y Asturias. Pero Negrín ordena a su vez una ofensiva en el centro para contrarrestar la acción enemiga. En esa operación, la 11 división que yo mandaba tenía la misión, descolgándose desde Valdemorillo, meterse entre Quijorna y Villanueva de la Cañada y procurar conquistar Brunete. Yo planeé esa operación como otras a lo largo de la guerra para realizarla de noche. Y a las 6 de la mañana, la 11 división se había metido 14 kilómetros en territorio enemigo, había cercado Brunete por detrás. Brunete, que era donde estaba el mando del sector enemigo, había caído en nuestro poder. Apenas recuperados, los republicanos atacan en Aragón. El objetivo es Belchite, a pocos kilómetros de Zaragoza. Brunete y Belchite retrasan los avances nacionalistas en el norte, pero no pueden evitar lo irremediable. El Frente Norte ha dejado de existir. La guerra se ventiló en el norte. En el norte, el Ejército Popular de la República perdió el 25% de sus efectivos y además 4 provincias donde se concentraba la producción minera básica para la industria siderúrgica, que a su vez estaba establecida en la región en más del 80% del total de la producción española. Una y otra causa, aparte además también del factor demográfico, del importante factor demográfico de aquellas 4 provincias cantábricas, determinaron que el equilibrio que se había logrado a finales del invierno del 36 al 37 se rompiera de una manera definitiva en favor de los nacionales. La República lanza aún otro ataque, también en Aragón, para evitar el previsible nuevo intento de Franco sobre Madrid, una vez liquidado el Frente del Norte. Los republicanos conquistan por primera vez una capital de provincia. Pero sus adversarios la recuperan 6 semanas después. Tras 15 meses de ejercer el poder en solitario, Franco nombra su primer gobierno. El presidente Negrín propone 13 puntos de paz que Franco rechaza, exigiendo a su vez la rendición incondicional de la República. Además, Negrín ordena la retirada de las brigadas internacionales.
Franco lanza hacia el Mediterráneo los grandes efectivos que han recuperado Teruel con el propósito de partir en dos la zona republicana. El frente está solo a 150 kilómetros de Valencia. Cuando la presión nacionalista sobre Valencia parece definitiva, el ejército popular lanza una inesperada y audaz ofensiva en el Ebro. 50.000 soldados republicanos cruzan el río sorprendiendo a las defensas enemigas. Los dos objetivos principales, uno de los cuales conseguimos inmediatamente, era parar la ofensiva del enemigo sobre el Levante. El ejército de Levante estaba en muy malas condiciones y el ejército de la zona central, parar la ofensiva, cosa que se consiguió automáticamente el mismo 25 de julio, y ver de unir de nuevo las dos zonas. El resultado de la batalla es que se desgasta totalmente el potencial defensivo del bando republicano y entonces el bando nacional queda en completa disposición de ejercer la acción que tuviera por conveniente, es decir, la invasión de Cataluña, que significa el fin de la guerra en la práctica. En vísperas de Navidad, los nacionalistas inician su última gran acción de guerra. 300.000 hombres se lanzan a la conquista de Cataluña. Tras un mes de continuos avances, Barcelona, que ha sido duramente bombardeada, cae. Será nuestro sostén, la fe de nuestros padres, sabremos defender. La patria es nuestra madre, y Dios es nuestro bien. El rey es el caudillo, la vida es de los tres. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva siempre España! La primera bombardeo que hicieron a Barcelona fue desde el puerto, en obuses, pasó el obús hasta arriba, a Gracia, pasó por encima de la calle que vivía yo. Después, cada momento. El día que fue el bombardeo de aquí de la Gran Vía, que cayó las bombas encima de un camión que era de material de guerra, yo estaba en viaje a Tarragona. Y desde el Ordal oímos los bombardeos. Tuvimos que parar el coche y ver cómo ardía Barcelona, ¿no? Y allí murieron muchos, y los que quedaron heridos. Aquí la Gran Vía mismo, frente del Coliseo. Terminada la batalla del Ebro, el ejército republicano estaba desangrado, estaba absolutamente falto de material, y tenían la esperanza de haber conseguido unos días, unos meses de respiro, pero sin embargo esta esperanza no se cumplió, porque el Ejército Nacional, a finales de diciembre, inició la ofensiva en todo el frente que quedaba. Desde los Pirineos hasta el Ebro, todas las divisiones nacionales empezaron a avanzar hacia el mar y con relativa facilidad llegaron a Barcelona, porque ya realmente no había fuerzas que pudieran oponérseles. Cientos de miles de personas inician un terrible éxodo camino de Francia. Van para Francia. Dice, sí, somos refugiados, vamos a refugiarnos en Francia. Digo, déjenme subir porque llevo la maleta. Y entonces, y de bajada, estaban ametrallando 3 veces, ametrallaron cuando yo me iba por Borgo. Y me paraba la coneta
pero lo que no he visto aquello, no he visto nada. Gente pobres que venían desde Barcelona o desde Aragonia con sus ropas y sus cosas y tenían que tirarlo todo. Un autocar, un autobús, o lo que sea, o un coche que no podía pasar la gente, ¡boom!, lo tiraban bajo del mar. Y la metralleta yendo a todo el mundo, a otro lo herían, a una pobre mujer, tapó la criatura para que se ahogase porque no quería que pasase todo aquello. Y la llevaba muerta, hasta que le dice, pues que no le da de mamar, y la enseñó y llevaba la criatura muerta en el brazo. El gobierno de la República también cruza la frontera. Aunque Negrín pasa desde Francia a lo que aún queda de la España republicana, Azaña, presidente de la República, se niega a regresar por considerarlo todo perdido. La República agoniza. ¡Ay! ¡Ay! Quedó la de pueblo, los casos portados, qué pena de pueblo, los casos portados. En el mismo lado quedó, qué pena de pueblo, los casos cortados. Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres.